Buenas tardes, estimado docente, estimados compañeros, espero se encuentren muy bien. Hoy hablaremos un poco del texto Mercados Campesinos en Bogotá, texto referente al grupo número 4 y texto que habla sobre los campesinos y las multinacionales, la correlación que hay entre estos dos y cómo el consumo, cómo afecta esto en el consumo de los ciudadanos. También hablaremos un poco de textos referentes en temas de agricultura y en temas de cuidado del medio ambiente, porque considero que son muy importantes en el tema de la ciudad, ya que el texto habla sobre esto. Este es un texto de Freddy Ordóñez del año 2010. Entonces acá nos hablan un poco sobre cómo se ha afectado eso también por clases sociales dentro de la misma ciudad, cómo las clases sociales se ven afectadas, cuáles son las localidades y los barrios más afectados por estos problemas de desigualdades presentados y cómo se ven afectadas las personas directamente sin tener un plato de comida en su día a día. Bueno, acá en el texto evidenciamos que Bogotá es una ciudad muy afectada por la desigualdad social. Esto se ve mayormente en las localidades periféricas de la ciudad, como lo son Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, entre otras, y es donde las personas no pueden atender sus necesidades básicas. Hay un índice que se llama índice de necesidades básicas insatisfechas, que es cómo las personas no pueden lograr esas necesidades y se ven afectadas por temas de la desigualdad. Acá evidenciamos que Bogotá es una ciudad con alrededor de 9 millones de personas en la actualidad. Encontramos que 52.000 personas en promedio de esta ciudad hacen parte de una Bogotá rural, una Bogotá que se dedica a la siembra y cosecha de productos alimenticios, y es muy raro encontrar un índice tan alto de personas dentro de una ciudad y más que todo capital de un país. Esto lo encontramos más que todo en las localidades de Usme y de Sumapaz. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Johan Andrés Romero Muñoz. Soy estudiante de licenciatura en Educación Física. Actualmente me encuentro cursando el noveno semestre. Este video es correspondiente a la asignatura Desarrollo Contemporáneo. Soy perteneciente al grupo cuarto y por ende el tema que vamos a tratar es mercados campesinos. Mercados Campesinos es un proyecto que surge gracias a la necesidad de beneficiar al sector agropecuario en cuanto a la producción que ellos tienen sobre alimentos. Surge como una alternativa económica, la cual busca avances en cuanto a modelos de producción, de distribución y consumo de alimentos. Lo que busca el proyecto como tal es que el campesino logre llevar su producto sin ayuda de terceros y sin ayuda de intermediarios al sector de consumo. Eh, es decir, que los terceros, en este caso las empresas, no hagan parte y no se lucren del trabajo y de la mano de obra que hacen nuestros campesinos. Eh, tiene también como objetivo primordial hacer que los campesinos tengan mucha más facilidad a la hora de producir dichos alimentos y que se le dé la importancia que el campesino tiene en el desarrollo económico del país. También en el proyecto se tratan varios aspectos que son fundamentales en cuanto al sector agropecuario, como lo es los impactos ambientales. Lo que trata allí es sobre la explotación que se tiene sobre la tierra, sobre lo que las multinacionales pueden llegar a ocasionar en cuanto a la sobreexplotación de la tierra y lo que esto puede acarrear sobre los recursos naturales, lo que puede traer
el trato de la tierra y el agotamiento de recursos naturales. Sin obviamente dejar de lado la salud que tiene el obrero, en este caso el campesino, y cómo puede afectar directamente los impactos ambientales. También nos habla sobre una facilidad que requiere el campesino. De la actividad propuesta para la asignatura de Desarrollo Social Contemporáneo. De las tres preguntas he tomado la segunda pregunta, la cual consiste en explicar acerca del texto que teníamos que leer, cuáles son los principales desafíos para cada una de las experiencias analizadas. Entonces, como grupo 4 de formación, eh, el, el artículo que nosotros teníamos como base era el de mercados campesinos. Entonces nos decía, y analizando todo el texto, nos dice que algunos de los desafíos que tiene, que se ven reflejados al realizar esta lectura, es que las cruzadas contra las economías campesinas, nos habla de que las transnacionales o las grandes empresas de alimentación de las ciudades que controlan las ciudades, lo que buscan es venderle la idea al ciudadano de que los pequeños agricultores no pueden satisfacer las necesidades de las crecientes de población que hay en las ciudades. Entonces, ¿esto en qué deriva? En que venden la idea de que como la población cada vez va aumentando más, ellos no van a poder solventar eh, el tema de alimentación para todos, y como ellos que son unas grandes sociedades o son unas grandes industrias alimentarias sí lo van a poder hacer, entonces que la gente les compre los productos a ellos. Otros factores limitantes son la tierra. Entonces ya cuando hablamos de tierra es de terrenos para cosechar los alimentos, y el capital económico para todo el tema de insumos, que ya hablamos del material humano, del material de semillas, de riego y de fumigación. Entonces es un factor limitante también. También hay otro tema importante que es el efecto reloj de arena, que nos hablaba que en una parte está el agricultor o el campesino. En esa mitad de ese reloj de arena hay una estrecha línea que vendría siendo las grandes industrias o las grandes cadenas de producción capitales, y en el otro extremo tenemos al consumidor. Entonces, la limitante cuál es que en la mitad de estos dos, entre el agricultor y el consumidor, están las grandes industrias. Entonces lo que genera es que las grandes industrias están comprándole al campesino los alimentos por un costo bajo, y ellos disponen de ese producto y lo venden a un costo más alto, generando ganancias hasta de un 40% o más de ganancia. ¿Esto qué genera? Que estamos en un país como lo es Colombia, y más exactamente en la ciudad de Bogotá, que nos hablaba el texto de que está regionalizado por sectores ricos y sectores pobres, el norte y el sur. Entonces, el tema de que estas industrias o estas cadenas alimenticias controlen todo el tema de alimentación, o sean como el estrecho de este reloj de arena, lo que genera es que como hay personas que viven en más pobreza, tienen una limitante a la hora de alimentarse. Otra cosa que nos hablaba es de el tema de la firma de tratados bilaterales con países del norte. ¿Esto qué genera? Que al ser el tema de exportación de productos, los campesinos no tienen los recursos para exportar los productos, entonces se sigue presentando el mismo problema. Las grandes cadenas o las grandes productoras lo que hacen es comprar este producto a un bajo precio y lo exportan a otros países, pero igual siguen generando un rango de ganancia mucho mayor al rango de ganancia que compran al agricultor. Otro tema muy importante que se ve es que no hay mucho apoyo por tema de las alcaldías o de los gobiernos locales de las ciudades para el tema de transporte, y entonces esto genera los gastos, los costos en los gastos del transporte de los alimentos a las ciudades. También otros desafíos que presentan estos campesinos es el tema de los trámites y las patentes o las licencias
para ellos mismos cuando generan sus productos, ya sean agrícolas o de índole de ganadería. Es mucha la demora o también el precio para adquirir esas patentes o estas licencias para vender sus productos ellos mismos como pequeños o medianos empresarios, lo que genera que no puedan realizar ellos la venta de manera autónoma ellos mismos. Otro tema que complica mucho es el tema del acceso a las plataformas logísticas y el tema de que muchos campesinos no conocen los beneficios que tienen a nivel bancario en las ciudades para adquirir créditos o cosas que les generen un ingreso económico para poder generar sus productos y traerlos a las grandes ciudades. Muchas gracias. Buenas tardes. En el día de hoy, para la materia de desarrollo social contemporáneo, les voy a hablar un poco acerca del artículo que leí, acerca de los mercados campesinos en Bogotá, como una alternativa a la concentración empresarial en la cadena agroalimentaria y un elemento fundamental por la soberanía alimentaria. A mí me correspondió responder una de las 3 preguntas, yo elegí la tercera, la cual dice que indique 3 razones y características por las cuales los mercados campesinos en Bogotá se constituyen como una alternativa al desarrollo. Bueno, antes de responder esto, mi opinión es principalmente que nuestro país pues siempre ha sido agrícola en todos estos años y la tradición de los mercados campesinos pues siempre ha existido. Lo que pasa es que pues hace poco, según el artículo que es como es del 2010, pues bajo la administración de Luis Eduardo Garzón, pues él resucitó estas tradiciones que como lo muestran estas fotos de la maestra Vicky Ospina. Estas son de 1969. Siempre ha habido venta de los productos directamente del campo. Acá vemos una familia desgranando las arvejas. Acá también vemos otra familia. Se habla mucho de la Plaza de la Concordia, que es como una de las más tradicionales de la ciudad. De hecho, es un patrimonio de la ciudad de Bogotá y fue fundada en 1930 como una alternativa para alimentar a las familias de la capital colombiana. Acá vemos otra foto, otra familia vendiendo sus productos, sus frutas, sus verduras y sus tubérculos en la Bogotá de antaño, como se puede ver en las fotos en las casas de al fondo. Esto es como el centro, precisamente en el barrio La Concordia, ahí cerca de la universidad. Seguimos viendo más fotos del año 1969. Más gente del campo vendiendo sus productos. Listo. Ahora sí, dando respuesta a aquellas preguntas que nos dejaron para este trabajo. Entonces, me dicen que indique 3 razones y características por las cuales los mercados campesinos en Bogotá se constituyen como una alternativa al desarrollo. Bueno, la primera razón para mí es que son más saludables, ya que los productos no son elaborados con semillas transgénicas, que son semillas genéticamente modificadas en su composición química y las modifican con genes de otras especies de plantas o de animales. Lo malo de esto es que con el paso del tiempo pues va generando algunos tipos de cáncer en las personas que los consumen. Igualmente también aplica para la apicultura, cuando son estanques artificiales. También con el paso del tiempo pueden provocar cáncer en las personas porque los químicos que se usan para limpiar los estanques pues son malos para la salud humana con el tiempo. Aunque ya puse una empresa muy polémica que ahorita es propiedad de Bayer, que se llama Monsanto, que es acusada en estos años de generar un grave daño medioambiental. También se les acusa de contaminar el suelo y el agua.
Por eso considero que los mercados campesinos son una mejor alternativa hacia estas grandes multinacionales que solo les interesa lucrarse. Mi segunda razón es que los mercados campesinos brindan una calidad de vida más digna a quienes los comercializan, ya que nuestras personas del campo pues con este método ya no tienen la necesidad de venderle a intermediarios o a terceros, o yo diría que regalarle sus productos prácticamente, porque aquí en este caso en el sistema de distribución de reloj de arena, como dice el texto, gana es el que compra al por mayor. El campesino que se mata, por decirlo así, produciendo sus cosechas y todo, es el que gana menos. Ya con estas ganancias, pues ya al campesino le queda más fácil ofrecer mejor educación, alimentación, bienestar, vestuario, infraestructura y muchos otros beneficios a sus familias, porque vemos que muchas familias del campo pues viven en muy precarias condiciones, lamentablemente. No solo beneficiaría a los campesinos de Bogotá, del altiplano cundiboyacense, por decirlo así, sino también a todo el país en general. Y la tercera razón que doy, y es la que considero más importante, es que con estos mercados se podría mitigar o incluso acabar con el hambre, con este problema de hambruna que hemos estado viviendo por muchos años, que sufre nuestro país, en el de que, de hecho leí un artículo hace poco, 1 de cada 2 niños en nuestro país se acuesta sin comer nada. Y lo más triste de todo es que, según he leído también, nuestro país está en la capacidad de brindar alimentos, la tierra, a más de 1.000 millones de personas. Entonces, ¿por qué no se administra bien estas tierras, estos recursos? ¿Por qué no le llegan a todos? Si hay capacidad para alimentar a mucha más gente. Y aquí es donde los mercados campesinos, no solo en Bogotá, sino si implementamos esta idea en el resto del país, en muchos otros municipios, donde se ofrezcan productos de excelente calidad y que todos los podamos pagar, pues podremos erradicar este problema que creo que es uno de los más graves que tiene nuestro país actualmente. Porque no es posible que un país con toda esta capacidad pues tenga problemas tan graves, y los mercados campesinos podrían ayudar serían una alternativa para solucionar muchos problemas y ayudar en el desarrollo del país. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.